Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bien, seguimos conversando con Caro Muñoz de Chile Regenerativo. Cuéntanos un poco, Caro, para quienes no conocen tanto, no ubican, de qué trata Chile Regenerativo. Súper. Mira, Chile Regenerativo es un proyecto que nace de dos organizaciones, una fundación que trabaja la Fundación CAWOC, que trabaja el tema de potencia y financia proyectos de regeneración y que relacionan el fondo del hombre con la naturaleza, y COLAB, que es hoy día es el Centro de Innovación para la Regeneración, que está alojado en la Universidad Católica. Y nace con la idea de la necesidad de potenciar el desarrollo regenerativo en Chile. ¿Ya? Existían otras iniciativas como, todavía existen, Costa Rica Regenerativo, Colombia Regenerativo, y hoy día se ha sumado Argentina, México, Perú, hay varios países de Latinoamérica, hay un movimiento muy fuerte en Latinoamérica, y ahí hay un tremendo punto. Y en el fondo nace este proyecto Chile Regenerativo. ¿Y qué busca Chile Regenerativo? Tiene tres pilares fundamentales. Uno es articular a la comunidad de personas, en el fondo generar esta comunidad y esta plataforma de personas, iniciativas, organizaciones que estén regenerando hoy día. Nosotros hemos mapeado a lo largo de Chile más de 100 organizaciones y iniciativas y proyectos que están regenerando explícitamente. Ojo que hay muchos que pueden estar regenerando y no estar diciéndolo, y ahí tenemos que buscarlo, así que aquí está un llamado también a eso. Después, comunicar. La regeneración es algo que cuesta entender, no es tan fácil integrar, y es nuestro rol también cuidar ese concepto, ¿no? O sea, cuidarlo y protegerlo, y que los cambios se generen hacia allá desde su esencia. Y después colaborar. Y ahí en el fondo no solo potenciar la colaboración y la interacción entre todas las personas que están regenerando, sino también cómo colaboramos y interactuamos con otros. Hoy día hay una tremenda necesidad de empresas, universidades y distintos actores, el sector público incluso, de entender cómo movernos hasta el desarrollo regenerativo, y ahí en el fondo creemos que nosotros tenemos un rol muy importante también. Cuéntanos un poco, Caro, en qué consiste tal vez algún caso de uso que sea interesante mencionar para que quienes nos están escuchando entiendan cómo opera en la práctica este modelo. Comenzando entendiendo el modelo de desarrollo regenerativo, ¿cierto? Claro, claro. O sea, a ver, el modelo de desarrollo regenerativo entiende que nosotros, como hablábamos en el bloque anterior, nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Estamos integrados a eso y somos parte de eso. Entonces, tiene una serie de principios, y ahí, dependiendo un poco de cuál es en el fondo, tu gurú, en el fondo, hay distintos principios. Yo voy a nombrar algunos que me parece que son los más importantes, nunca quedan tantos, así que los más importantes. El desarrollo regenerativo entiende que que somos parte de un sistema. O sea, en el fondo, que somos parte de un ecosistema y que estamos todos interconectados, y que este sistema es dinámico. Entonces, la regeneración entiende que hay un proceso, que es algo constante, que no es lineal. ¿Ya? Yo creo que aquí en el fondo que es un sistema dinámico, y que los resultados y las soluciones, en el fondo no. O sea, más que los resultados, las soluciones no son lineales. ¿Ya? O sea, no es que tú digas, yo ahora, dado que tengo un problema de agua, hago esto, solo esto, y soluciono el tema del agua. Requiere de una mirada global. ¿Ya? Eso uno. Entonces, cuando tú piensas un negocio, no puedes pensarlo solo en sí en una línea. Tienes que mirarlo tridimensional, ¿ya? Lo otro es que la regeneración siempre es local, ¿ya? Y potencia un lugar. Y en la regeneración hablamos de bioregiones, cuencas, lugares más geográficos que limítrofes, ¿ya? Y también se podría hablar en términos más de proyectos, ¿no? O sea, o términos más de comunidades, de pueblos originarios. O sea, ahí hay unas dimensiones que no están tan definidas y no están tan académicamente definidas, digamos, pero sí, en el fondo, siempre potencia un lugar. La regeneración no, y un proyecto y un negocio tiene una localidad. No es escalable, sí es replicable.
si es, o sea, hablamos de salpicar, ¿no? O sea, en el fondo, yo podría este modelo que estoy generando aquí, moverlo a otro lado. No es que no va a crecer infinitamente en un solo lugar. Y eso en el fondo es un cuidado, y eso es súper claro, ¿no? O sea, cada vez que incluso el tema es súper claro en los monocultivos, es súper claro en un montón de cosas. Al final, lo monotemático en un solo lugar no genera vida, solo degrada. Entonces, esas dos cosas yo creo que es parte de lo esencial y potencial que me gustaría dejarle, ¿ya? Como esas dos cosas integradas. Y en esa línea, Caro, ¿cuáles son a tu juicio, principales desafíos que tiene este modelo, esta economía regenerativa, eh, para mirar y para entender hacia adelante? Yo creo que como hablábamos en el bloque anterior, el mayor desafío somos nosotros. O sea, la poca capacidad del ser humano o la dificultad del ser humano, no sé si la capacidad, de aceptar y cambiar, ¿no? O sea, porque en el fondo esto requiere un cambio de paradigma, requiere decir, ya, sabes que esto no es, el planeta no es finito, efectivamente los recursos naturales se nos agotan, y desde regeneración dejamos de hablar de recursos porque no es algo externo, ¿no? Somos parte nosotros de esos recursos, ¿no? Entonces, en el fondo, se nos agotan y tenemos que en el fondo cambiar la mirada y cambiar la forma de actuar. Y eso, Ángel, yo lo veo así, o sea, requiere de realmente un cambio profundo personal y organizacional y colectivo. O sea, en el fondo requiere de que nosotros generemos las cosas de una manera distinta. Yo creo que eso es si nosotros logramos eso y lograr entender que efectivamente hay un montón de cosas que hacemos, o sea, las empresas como desarrollo económico, en el modelo en que hoy día están, yo sé que en el fondo llevamos un tremendo avance, o sea, en el fondo las empresas B vienen con un tremendo potencial y generando un montón de cambios, hay un montón de cosas que se están generando, y hoy día las empresas B están integrando, bueno, ¿cómo integramos la regeneración? ¿Ya? Entonces, eso yo creo que es un tremendo desafío. Y el otro desafío que veo yo, pues un cambio personal, y el otro desafío también es que creo que a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho colaborar y articularnos, ¿ya? Y entender al otro como un otro válido. Eh, y valorar la diversidad en eso, ¿ya? Si nosotros logramos eso, creo que vamos a avanzar mucho más rápido. Y eso es lo que buscamos como Chile Regenerativo también. Hoy día, la regeneración tiene algo muy bonito, que es súper transversal, Ángel. En términos etarios, en términos sectoriales, en términos de profesiones, o sea, lo que yo veo hoy día en las conversaciones, encuentros que tenemos, es que hay una diversidad desde el estudiante hasta una persona mayor que también está interesada en los temas y está actuando en los temas, todos los sectores y qué sé yo, entonces hay algo ahí muy potente en términos de interacción. Entonces, si logramos colaborar en diversidad, y esto hablamos de colaboración extrema o colaboración, en el fondo nos cuesta como seres humanos, o sea, si logramos colaborar y logramos generar este cambio de paradigma, el cambio de paradigma requiere de que generemos cambios en muchos ámbitos para que realmente el cambio exista, o sea, cambios mentales, cambios emocionales, cambios de acción, de actuar. No lo estoy diciendo tan académicamente porque no me sé exactamente los términos, pero en el fondo requiere de cambiar en muchas dimensiones para que realmente exista el salto. Y eso es Entonces creo que principalmente esos dos. Después lo otro yo creo que de verdad está fluyendo mucho. Y ahí podemos hablar de algunos ejemplos de cómo está fluyendo el tema de la regeneración muy fuertemente. Eso, hablemos de algún caso que pueda ser emblemático, interesante, y que nos muestre cómo está ejecutándose esto. Cuéntanos ahí algún detalle de algún proyecto o iniciativa. Mira, lo más fácil de entender, a veces cuando nos cuesta entender la regeneración, es el tema de los suelos. O sea, los suelos fértiles, los suelos vitales, los suelos vivos, son un tremendo potencial para generar el cambio climático.
¿ya? Y ahí en el fondo hay un movimiento gigante, y en Chile está creciendo muy rápidamente, de cómo cuidamos nuestros suelos, ¿ya? No solo en términos de conservación y no degradar y en el fondo, bueno, degradar los ecosistemas que ya hay en temas nativos, sino que además volver a regenerar suelos que hoy día no están fértiles. Y un suelo fértil es un suelo que está protegido, que está cultivado, que está verde, que además tiene un montón de microorganismos y etcétera. Ahí hay una... después íbamos a recomendar documentales. Ahí lo voy a recomendar un documental. Y eso está creciendo mucho. Los huertos comunitarios, hay varias iniciativas, me voy a acordar de algunas, pero Huerta Nativa en Casablanca, Huerto Los Chilcos en Valdivia, o sea, en el fondo que ya están cultivando de manera regenerativa y están vendiendo sus productos, ¿ya? Después está todo el tema ganadero, que esto es bien interesante porque hubo todo un movimiento de que las vacas, en el fondo que no había que comer vaca y que las vacas y el ganado eran absolutamente, lo único que hacían era contaminar, ¿no? Y que el carbono de las vacas y qué sé yo. Y resulta que depende mucho de cómo sea la producción de ganado. Hoy día hay ejemplos concretos y estudios súper claros de que un buen manejo del ganado, y aquí yo vuelvo a decir, quizás no digo las palabras correctas y porque no soy la experta en el tema, pero el buen manejo del ganado no solo permite capturar carbono, porque los suelos vivos capturan carbono. Entonces, no solo la agricultura regenerativa, sino el tema del ganado regenerativo nos va a permitir capturar carbono. Y hay una serie de estudios que es impresionante, o sea, y eso es esta manada que lo encuentran en todas las redes y todo, que vende hoy día carne regenerativa, Trailenco, el Reinal, tenemos, y eso se está moviendo, y ahí yo tengo una tremenda esperanza en realidad, porque esa parte, que en Chile, en el fondo, es súper... tenemos campo, entonces en el fondo hay tierra para hacer eso. Hoy día se está empezando a entender que no podemos dejar suelos descubiertos, que hay que cuidar los suelos, que el ganado es un potencial importante para la capturación de carbono, etc. Entonces ahí hay como un ejemplo súper concreto como a nivel de tierra, ¿no? Que es súper claro. O sea, tú llevas a un niño y le dices, mire, aquí hay puro polvo y aquí hay los bichitos, ¿no? Los niños cuando levantaban la tierra y salían los chanchitos, ¿no? O sea, tener, no sé, un compost para un niño, otra vez otro ejemplo, y tener lombrices, o sea, cosas ahí que son importantes de vivir. Claro, y en ese sentido, para ir sintetizando parte de lo que conversamos, al menos cuéntanos un poquito también cómo se está moviendo esto fuera de Chile, Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, y qué cosas hay para aprender, para poder aplicar acá. Hay, yo diría varias cosas. Uno, hay casos súper aislados, ¿ya? Hoy día no es la regeneración, la entendemos como un proceso y un camino hacia, ¿ya? Hoy día tú no puedes decir que alguien está 100% regenerando. O sea, no, yo creo que no hay nadie, ¿ya? Y en el fondo es cómo caminamos hacia la regeneración, y eso es importante entenderlo así, como un proceso, y tenemos que cuidar ese proceso, ¿ya? Hay casos en Egipto, en Egipto hay un caso importante que están plantando, hay casos en China, en la India, de que en el fondo, pero todo muy en relación a los suelos y la tierra, ¿ya? O sea, el volver a regenerar estos suelos degradados que hemos ido degradando y no dejar que el desierto avance. En Brasil también hay unos ejemplos muy importantes de miles de hectáreas que se han ido regenerando. Y hay un círculo virtuoso ahí, porque en el fondo cuando se vuelve la vida, vuelve el agua, o sea, vuelve a llover en esas zonas, cuando son campos obviamente muy grandes, ¿no? Y ahí en el fondo hay muchos ejemplos en ese sentido. Latinoamérica
hay una tremenda fortaleza, bueno, y eso lo hemos visto también, yo creo, Ángel, tú lo has visto en términos como más de startup y emprendimiento social y qué sé yo, ¿no? Bueno, de esa misma línea hay un movimiento enorme y una comunidad gigante desde las bases, movilizando la regeneración. O sea, yo creo que esto solo crece día a día, ¿ya? Y en la juventud lo he visto muy fuertemente, que me encanta también. Y no así en Europa, porque están más acostumbrados a lo que, al status quo, ¿no? O sea, en el fondo, ellos hoy día viven bien y son muy individualistas, ¿ya? Yo le hablaba el otro día con una danesa y decía que ellos en el fondo viven bien ellos y se articulan entre ellos, pero no piensan en el impacto de ellos hacia el país del lado o el continente del lado o el planeta en general. O sea, esa manera más interconectada, yo creo que en Latinoamérica sí la podemos ver y sí la entendemos más, ¿ya? O sea, en el fondo que no somos solo, que si yo, y eso es como parcelado, ¿no? Y esa cosa más individualista, que igual como los chilenos lo tenemos bastante, así que tenemos que romperlo, pero yo veo más potencial en Latinoamérica que en otras partes, y sobre todo en Europa. En Europa no hay un potencial tan grande y una fuerza tan grande de este tema. Claro, se nos fue el tiempo volando. Te quiero pedir si nos puedes recomendar algún libro, algún autor, algún podcast que pueda ser interesante para quienes nos escuchan. Sí, tres cosas. Uno, hay un que lo decía del documental, que es súper fácil de encontrar porque está en Netflix, se llama Kiss the Ground, quizás hay muchos que ya lo han visto. Yo creo que la verdad que es un documental, y además lo puedes ver con niños, es familiar y en el fondo ayuda a todos a entender mucho más fácilmente qué es esto. Y hay otra película que es un poco más, que se llama The Biggest Little Farm. No es tan fácil de encontrar porque no está en Netflix, pero siempre hay una manera y siempre hay un tecnológico que lo puede lograr. Ese sí que es más como, es un documental que es una pareja que transforma una granja en una granja regenerativa, pero todos los problemas que tienen y todo, y ahí, esos dos como súper de tierra. Yo les recomendaría 2 series de podcast de Ladera Sur. Ladera Sur tiene normalmente podcast en términos de naturaleza. Hay uno que se llama... hay uno que se llama Maestra Naturaleza y hay otro que se llama Cuando la Tierra Habla. Y ahí hay millones de ejemplos y gente distinta que está regenerando en diferentes líneas, ¿ya? Sobre todo en Cuando la Tierra habla de regeneración y ahí hay desde Maturana hasta personas que están en temas de ganado y ahí uno puede como escuchar a muchos pensadores y yo creo que es de un tremendo valor para los que están interesados. Nuestro rol también de estilo regenerativo es que más y más se contagien, y esto es como un proceso, así que eternamente. A mí me gustaría, y yo dije algo la otra vez en un encuentro que tuvimos, que creo que es importante, porque a veces como seres humanos tendemos a racionalizar tanto que queremos definirlo, estructurarlo y hacer un checklist, ¿no? Entonces, si estoy regenerando, ¿no? ¿Cuál es el checklist que tengo que sostener? La regeneración es un proceso, entonces no vamos a tener un checklist. Tenemos ciertos principios y ciertos rayados de cancha, pero no vamos a tener un checklist, ¿ya? Y eso creo que es importante entender y cada uno va a ir como armando su proceso mientras nos respetemos la naturaleza, va a estar bien. Así que esas 2 cosas, ya hay un libro que se llama Diseñando Culturas Regenerativas de Daniel Wall, que también es súper, súper, súper bueno porque amplía un poco la mirada también hacia no solo la tierra, sino que cómo nos regeneramos organizacionalmente también. Claro, te quiero agradecer las recomendaciones, la conversación también, un tema que es nuevo para muchos, así que es siempre importante que alguien vinculado lo pueda comentar. Espero tenerte en un próximo capítulo. Por ahora te mando un De abrazo. todas maneras, feliz. Un abrazo, Gracias, nos vemos. Ángel, y gracias a todos. Nosotros Chao. vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy de Expreso con Futuro. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.